Dice la palabra de Dios desde el versículo 1 de Génesis 24. Abraham era ya muy viejo. Repite conmigo, muy viejo. Bendito. Y el Señor lo había bendecido en todo. Bendito nada. Bendito nada. El Señor lo había bendecido en todo. Un día llamó al más viejo de sus siervos, el que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo: pon tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué? Es que enseñarle pactos. Hacía este acto, enseñarle juramento entre dos personas. Vamos a llegar a un acuerdo aquí. Y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac, el hijo de la promesa, se case con una mujer de esta tierra de Canaán. No permitas que mi promesa se corrompa. No permitas que mi promesa se contamine. Amén. Que se case con una mujer de esta tierra de Canaán donde yo vivo, sino que irás a mi tierra y escogerás una esposa para él entre las mujeres de mi familia. El siervo le contestó: pero si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿Debo entonces llevar a su hijo a la tierra de donde usted salió? Y Abraham le dijo: no lleves allá a mi hijo. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y me prometió dar esta tierra a mis descendientes, también enviará su ángel delante de ti para que traigas de allá una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este compromiso, pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo. Entonces el siervo puso la mano bajo el muslo de su amo Abraham y le juró que haría lo que le había pedido. Abraham aquí se esforzó, ya casi llegando al final de su vida, porque él creía que Dios tenía una bendición para su familia. Hoy vamos a estar hablando sobre familias bendecidas. Vamos a estar predicando bajo el tema familias bendecidas, porque esto es un tema bien importante para Dios, a mí me parece. Y vamos a estar viendo por qué exactamente. Cierren sus ojos allí donde están. Vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es santa y es poderosa, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a transmitir esta palabra tal como está en tu corazón. Señor, háblale a tu pueblo. Háblale a tu pueblo, Señor, y habla a mi vida, Señor, y enséñanos a aplicar los principios poderosos de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Se pueden sentar, se pueden sentar. Quería que la palabra que había recibido de parte de Dios no se quedara con él, Abraham quería que hubiera una continuidad a la bendición que él había experimentado en la presencia de Dios. Y él sabía que un componente bien importante para esto es la familia. Familias son bien importantes para Dios. Y hoy te voy a hablar un montón de cosas. El tema principal es que las familias son bien importantes para Dios. Las familias son, díselo a la persona que está en lo tuyo, la familia es bien importante para Dios. Es bien importante para Dios. Estamos viviendo un tiempo en el que las familias son fácilmente destruidas. Esta semana tuve exposición a algunos pedazos de contenido a través del internet principalmente. Comencé a ver una serie hace unas semanas atrás. No sé cuántos de ustedes tienen Netflix, 2 o 3. Pues no sé si han visto que están promocionando una serie original de ellos, de Netflix, que se llama 13 Reasons Why, 13 razones por qué, ¿verdad? 13 razones. Y narran la historia sobre cómo esta chica encontró 13 razones para quitarse su vida. Y entonces ella documenta las 13 razones y deja unos cassettes grabados antes de ella cometer suicidio. Y la historia es de ficción, pero el autor
la serie es basada en un libro. El autor del libro se inspiró con la historia de un familiar de él que intentó quitarse la vida. Hay mucha realidad en la serie. Y yo la comencé a ver hace un par de semanas y no la quería terminar de ver. Pero leí un artículo en Relevant. Relevant es una revista cristiana que estaban criticando la serie por muchas razones. Y quería ver porque esto es lo que está viendo la gente. Y yo dije, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. Y déjame terminar de verla. Esta semana la terminé de ver. Mucha precaución. Se puede dejar llevar por lo que yo le estoy contando. No tienen que verla. No tienen que verla, especialmente si usted tiene asuntos sin resolver de su pasado y de su juventud. El último episodio de la serie a mí me dejó hasta con náuseas. Me dejó que yo estuve como 10 o 15 minutos que no podía ni hablar. Estaba trabajando con unas personas en la oficina y yo estaba en la computadora trabajando y la estaba escuchando por los audífonos. Dios le bendiga. Y cuando se acabó ese último episodio, yo quedé sin palabras y no pude ni decir nada, no pude expresar nada. Tiene unas escenas gráficas acerca de las cosas que le sucedieron a esta joven, ¿verdad? En la historia, según lo relata, que fueron trabajando con su autoestima, trabajando con su estado de ánimo, destrozándola. Es la realidad de lo que estamos viviendo ahora mismo. Los jóvenes son crueles. El domingo pasado, y esto fue un hecho real, esto es un true story. Un hombre de 37 años en Cleveland que se llama Steve Stevens. No sé si escucharon la historia. Grabó un video que en el video él comete homicidio, él mata a un señor que escogió al azar. Él estaba estacionado y él iba en su carro y empezó a hablarle a la cámara diciendo: voy a escoger una persona aquí random, al azar. Y había un señor de edad mayor caminando por la acera y se levanta, se sale del carro, va donde el señor con el teléfono y le dice al señor: repite tal nombre, el nombre de una muchacha. Y el señor le dice: fulana, ¿qué? ¿Pero por qué? Porque por culpa de fulana es que te va a pasar lo que te va a pasar ahora mismo. Y él decía: pero es que yo no conozco a fulano. Le sacó la pistola y el señor empezó a clamar: pero si yo no la conozco, no tengo nada que ver. ¡Pum! Ahí mismo. Y lo grabó y lo subió a Facebook. Luego entonces se monta en su carro, le sigue hablando a la cámara y llega a un lugar y graba otro video. Y el otro video es él frente a una oficina de una agencia. Y le dice: adentro de ese edificio, él está hablando a la cámara, adentro de ese edificio trabaja fulana de tal, que fue mi pareja. Llevo con ella unos años, yo no me acuerdo ni cuánto tiempo fue. Y esa mujer me ha destrozado la vida. Y esto que yo hice hoy es culpa de ella, dice él. Ella me volvió loco. Y entonces, pues, a lo mejor un enchule, a lo mejor una obsesión, enfermedad mental o inestabilidad emocional. Hemos escuchado historias así, yo las he escuchado. Pero entonces el Señor dice algo que me impactó. Me dice: ayer yo fui a hablar con mi mamá y le dije cómo me siento. Le dije que estoy pensando hacerme daño yo mismo y que estoy pensando hacerle daño a otras personas. Y me dijo que me fuera.
No le importó. Y entonces hablándole a la cámara le dijo, ustedes que están documentando estas cosas, pueden escribir que esto que yo acabo de hacer hoy y lo que yo voy a hacer, porque yo voy a seguir matando gente hasta que me cojan, dijo él. Esto es culpa de fulana de tal, mi exnovia. Incluyan también el nombre de mi mamá, dijo, charlatán. Incluyan también el nombre de mi mamá por criar a este monstruo, dijo. Las familias de hoy son fácilmente destruidas. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos y el impacto que va a tener en otras personas. Esa muchacha en la historia de la serie de Netflix, sus padres tuvieron poco que ver, pero estaba rodeada de un montón de gente. ¿Sabe cuál es el denominador común de las dos historias? Falta de Dios. Wow. Y yo veía cada episodio de esa serie buscando a ver si en algún momento iban a introducir a algún personaje de fe. Además de que en los medios populares no es popular la fe. No van a tocar el tema, ¿verdad? Es difícil que uno encuentre en series, en medios seculares de televisión, algún tema de fe o algún personaje. No lo había. En la historia verídica de este hombre, Steve Stevens, tampoco. Y él buscó ayuda, él buscó a ver quién me puede ayudar para yo no tener que llegar a lo que estoy pensando hacer, porque tengo unos pensamientos en mi mente que él decía, él le mostraba como un tipo de arrepentimiento. No era un arrepentimiento real porque él no decidió parar, ¿verdad? Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Cuando hay remordimiento es que me siento mal con lo que estoy haciendo, pero se queda ahí, no estoy dispuesto a cambiar. Arrepentimiento es, me siento mal y realmente no lo quiero volver a hacer, quiero cambiar, yo quiero otra vida. Él no estaba demostrando eso, pero él decía, yo nunca he hecho cosas así. Yo no había llegado a este nivel hasta que conocí a esta muchacha. Hace falta Dios. Hace falta Dios, hace falta Dios, hace falta Dios. Yo estaba, tantas cosas. Estoy siguiendo un ministro ahora por YouTube que él contaba los 22 años de destrucción total en su vida antes de conocer a Cristo. Y él decía, yo no quería a Cristo porque yo no creía en los cristianos. Ni uno de los cristianos que yo conocí realmente me representó a Cristo. Lo que yo veía en ellos no me llamaba la atención. ¿Para qué yo voy a ir a tu iglesia así? Hace falta, mi gente. Hace falta que nosotros nos levantemos mira, de una manera genuina, con una fe genuina, con una fe activa. Una fe activa, no una fe de declaraciones. Hay un mover profético ahora mismo que todo el mundo quiere declarar y profetizar. Pero de profetizar y de declarar solamente no se hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace con obediencia. Más vale no. Puedo decir que yo quiero lo mejor para ti, pero si lo que yo estoy haciendo te está perjudicando, pues mira, ¿de qué me vale? Escuchaba un testimonio de este muchacho, se llama Todd White. Llegó a una tienda y la cajera, él sintió orar por la cajera y el Espíritu Santo activó una palabra de ciencia. Ella tiene 3 discos herniados. Y él le dijo, tienes unos discos herniados, ¿me permites orar por tu espalda? Y ella se impresionó con la palabra que él le había dado. ¿Cómo es posible que tú sin conocerme estás viendo una condición que yo tengo? Y esas cosas las hace Dios. Y ella decía, pero es que yo tengo un problema con tu Dios. Mi problema con tu Dios es que yo viví 30 años siendo esposa de un hombre que me maltrataba todos los días y amaba a Jesús.
Hay un desorden en las relaciones. Ahora mismo las familias se componen de relaciones. Y las familias son la base de la sociedad. Así que si el enemigo logra establecer desorden en las relaciones en tu casa, ese desorden en la casa se va a multiplicar a cada lugar a donde vayan todos los miembros de esa casa. El desorden en las relaciones entre nosotros tiene una raíz, y esa raíz se llama desorden en la relación espiritual. Muchas personas que leen la Biblia, pero no tienen una relación real con Jesús. Entonces yo puedo conocerme un montón de versículos bíblicos y creerme bien espiritual y expresarme de una manera súper espiritual delante de las personas. Pero si no tengo una relación con Jesús, son palabras vacías, palabras huecas, porque mis actos no respaldan la fe que estoy expresando. Mi caminar no está basado, no está siendo impulsado por la palabra que estoy predicando con mis labios. Y entonces ese desorden yo lo llevo en todas mis relaciones. Es bien importante que nosotros establezcamos la conexión correcta espiritual. Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Y si nosotros queremos una mejor sociedad, tenemos que trabajar con la familia. Tenemos que mejorar las relaciones en la familia. Señor, ayúdame. Tengo mucho que hablar con ustedes hoy. Génesis 24 nos narra el relato de un esfuerzo que hizo Abraham por su hijo, ¿verdad? Dice la palabra que él ya llegando a su vejez, ya había llegado a su vejez, ya tengo que empezar a escoger bien mis batallas, ¿verdad? Porque ya no tengo la misma fuerza, no tengo el mismo tiempo que antes, no tengo las mismas oportunidades. Y allí en ese punto él escogió un proyecto familiar. Vamos a trabajar un proyecto juntos. Y era un proyecto con el objetivo de buscarle una esposa a su hijo. Una esposa que, vamos a poner esto en contexto, ¿verdad? Si lo que Dios me ha hablado a mí tiene que ver con la pureza de mis generaciones, porque si Dios me ha dado una palabra a mí, hablando desde la perspectiva de Abraham, Dios me dijo a mí que iba a hacer de mí una descendencia, que iba a ser un pueblo santo, que iba a heredar una tierra prometida, un pueblo que se iba a multiplicar, que iba a ser más numeroso que las estrellas del cielo. Algo poderoso. Él sabía, yo necesito proteger mi linaje. Yo necesito proteger la palabra que Dios me ha dado para que se cumpla de la mejor manera. Yo quiero llegar. Amén. Repite conmigo, yo quiero llegar. Y Dios ha propuesto metas para tu vida que Él quiere que tú alcances. Amén. Amén. Para ti, y Dios, que es eterno, no se limita a una vida. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida, tú mismo no lo puedes contener. Lo que Dios ha hablado a tu vida tiene el carácter eterno de Dios, con la intención de Dios de que sea cumplido en tu vida y en la vida de tus hijos y en la vida de tus nietos, y por ahí generación tras generación, tras toda la eternidad, porque el Dios que te llamó es eterno. Así que esto no tiene, te lo voy a decir, esto no tiene que ver contigo. Tiene muy poco que ver contigo. Dice la palabra que la vida de nosotros, esto es como una hierba. De momento nacemos y de momento nos secamos y se acabó. Pero Dios tiene un plan que es eterno. Es eterno, es eterno, es eterno.
proyectos familiares. Él hizo ese proyecto familiar. Ayer yo trabajé en un proyecto familiar con mi hijo. Tuve por fin un sábado libre. Amén. Gloria a Dios. Y le había dicho a mi hijo mayor, Héctor Alejandro, vamos a construir una rampa para tus carritos de Hot Wheels. Y yo no sabía cómo lo iba a hacer, yo no tenía idea. Salimos por la mañana a hacer unas diligencias y paramos en la ferretería y allí nos orientamos, nos hablaron de unos materiales que no los tenían, fuimos a otra ferretería, preguntamos a ver si los tenían, no los tenían, y yo le dije a Jesmarí, no te preocupes, déjame en casa y vamos a ver. Encontré una paleta de estas que usan para mover en los almacenes materiales, y yo la miraba y fíjate, yo creo que puedo. Creo que puedo, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo creo que puedo. Y mientras iba trabajando, iban fluyendo las ideas y terminó algo que no le tomé foto. Mis papás se maravillaron porque yo a todo le tomo foto. No le tomé foto, pero le tomaré, ya lo verán. Yo creo que pude trabajar ese proyecto familiar con mi hijo porque me acordé de un proyecto familiar que trabajé con mi papá cuando yo tenía como a lo mejor 10 años, algo así. En el patio de la casa donde yo me crié, en Mayagüez, había un barranco en el patio atrás que al final del barranco había una quebrada que corría por ahí bien chulería. Y se le ocurrió a mi papá la idea de hacer una escalera. Era una escalera, la que Jacob quería, la que tenía, y hizo una escalera en madera que corría hasta la mitad del barranco, y a la mitad del barranco corrió como un balconcito que uno podía caminar por ahí, una chulería. Tú podías bajar la escalera y llegaba hasta como la mitad del barranco, y allí entonces había como así en madera, como si fuera una terracita de par de pies que tú podías caminar hacia lo largo y disfrutar el agua corriendo por el barranco, corriendo por la quebrada. Y me acordaba de que eso lo hicimos con madera, y yo me acordaba, pues mira, no es imposible lo que yo quiero hacer, lo que quiero hacer es una jampita. En aquel momento hicimos una escalera con una estructura ahí. Proyectos familiares que marcan las vidas, marcan de las vidas de las personas, y entonces los proyectos familiares nos conectan. Nos conectan. Un proyecto familiar. Vamos a construir algo juntos, que puede ser una manualidad, puede ser un dibujo, puede ser un futuro. Un proyecto familiar puede ser cuando yo me siento contigo a hablar acerca de las situaciones que yo tengo. Un proyecto familiar es la relación. Que yo pueda contarte lo que yo tengo en mi corazón e incluirte en los detalles de mi vida. Amén. Así que Abraham tenía este proyecto familiar que dice en el versículo 1 que él era muy viejo cuando él lo comenzó, y el Señor lo había bendecido en todo. Qué poderoso este versículo, ¿verdad? Era muy viejo y el Señor lo había bendecido en todo. Yo creo que todos nosotros quisiéramos poder decir eso cuando lleguemos a la edad dorada, ¿verdad? Fui bendecido en todo. Llegué al final de mis días y fui bendecido en todo. Se me acabaron las fuerzas ya, pero fui bendecido en todo. Cometí errores y con todo y eso, a pesar de mí, a pesar de mi carácter, fui bendecido en todo. A pesar de mi falta de paciencia, santo, fui bendecido en todo. A pesar de mis metidas de pata, fui bendecido en todo. Fui bendecido en todo. El plan de Dios no se detuvo conmigo. Al final de mis días, wow, fui bendecido en todo, la realidad. Yo creo que todos quisiéramos poder vivir vidas así, ¿verdad? Que cuando las analicemos desde el punto final podamos decir, wow, mirar hacia atrás, Dios estuvo conmigo. Dios estuvo conmigo y yo me mantuve con Él, amén, porque una cosa no se puede dar sin la otra.
Hay muchas personas, y es bien lamentable, encontré un estudio hace poco que hablaba acerca de las cosas que dicen las personas cuando están en su lecho de muerte. Y lo más común era arrepentimiento. Arrepentimiento por oportunidades perdidas, arrepentimiento por tiempo perdido, arrepentimiento por, ¿sabes? Arrepentimiento por haber trabajado tanto. Eso aparece dentro de las cosas que la gente decía. Me arrepiento de haber trabajado tanto y de no haberme dado la oportunidad de disfrutar otras cosas en la vida. Pero Abraham se mantuvo firme con Dios toda su vida, a pesar de sus errores, porque es que una vida de fe no descarta que cometamos errores. Lo que va a hacer la diferencia, lo que va a definir que tu vida sea una vida de fe, es que tú te mantengas agarrado a Dios a pesar de tus errores. Yo creo que eso es lo que nos va a garantizar que al final, cuando lleguemos a ese punto, podamos decir, fui bendecido en todo, en todo. Y sabe que es poderoso este versículo también porque estaba ya muy viejo, pero no era muy tarde. Era viejo ya, pero no era muy tarde. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Habrá gente viva aquí hoy? Oye, quiero ver esas manos arriba. Hay gente viva aquí hoy, aleluya. Si tú te pudiste levantar en la mañana de hoy, significa que Dios no ha terminado contigo. Todavía hay esperanza para ti. No es muy tarde. Dile a la persona que está al lado tuyo, no es muy tarde. No es muy tarde. No es muy tarde. Todavía hay esperanza. Hay muchas personas que pierden la esperanza porque piensan, ya no hay más nada que yo pueda hacer. Mentira del diablo. El diablo es padre de mentiras. Y cuando llega esa línea de pensamiento a tu mente, identifícala. Esto no es de Dios. No es de Dios. Eso es el mismo infierno que quiere que yo me rinda. Eso es el mismo infierno que quiere que yo me quite. Ese es el mismo infierno que quiere que yo me caiga y que yo permanezca en el suelo. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Mentiras son. Mentiras son. Dios me ha dicho que mientras yo esté entre los vivos hay esperanza. Hay esperanza. Me levanté hoy. Así que Dios no ha terminado conmigo. Quedan cosas por hacer, quedan pasos por dar, quedan promesas por alcanzar, aleluya. El versículo 2 dice, un día llamó al más viejo de sus siervos y le hizo entonces esta propuesta, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer un juramento, tú y yo. Dice que era el que estaba a cargo de todo lo que tenía. Mira lo que escogió Abraham a la hora de comenzar su proyecto de vida. Comenzó con lo más valioso que tenía. Y muchas veces nosotros queremos lo mejor para nuestras vidas y nosotros mismos no estamos dispuestos a dar lo mejor. Estamos hablando de bendición familiar. Y a mí me encantaría decirte que para tener una familia bendecida lo único que tú tienes que hacer es orar. Me encantaría. No es bíblico. No es bíblico. Abraham tuvo que sacrificarse en el momento de su vejez. Cuando más ayuda él necesitaba, cuando más él necesitaba a ese empleado que era de confianza, que estaba adiestrado, que estaba capacitado. Este es el duro de toda mi gente, el duro. Este es el que me corre el show mío. Este es el que yo necesito enviar. Aunque me duela, aunque me deje bases vacías. ¿Y cómo nosotros asignamos los recursos para nuestros proyectos familiares? Cuando nosotros pensamos en el futuro de nuestros hijos, cuando nosotros pensamos, ¿qué es lo que estamos asignando para ello?
Mira que Abraham ni tan siquiera nos dice la palabra que estuvo lamentándose por haber tenido a Ismael. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces nosotros actuamos con nuestros familiares basando todas nuestras palabras y todas nuestras decisiones en los errores que cometimos ayer. Asignamos mayores recursos a nuestro rencor que a la revelación del propósito que Dios tiene para mi familia. ¿Cuántas veces le vas a pedir perdón? Está bueno ya. ¿Por cuánto tiempo más tú necesitas sentirte de esa manera, como si estuvieras haciendo duelo por lo que pasó? ¿No ves que estás desperdiciando recursos? Ya. Había que hacerlo perfecto. Lo hiciste, le pediste perdón, te arrepentiste, te sentiste muy mal. Vamos a pasar la página. Es tiempo de nosotros comenzar a mirar en lo próximo. Es tiempo de nosotros comenzar a invertir en el futuro. Escuchaba una enseñanza acerca de esto, acerca de la tendencia más popular, que es asignar la mayor cantidad de recursos económicos. Mi presupuesto lo voy a asignar mayormente a pagar deuda. Y tenemos un problema en esta generación acerca de, la cantidad de deudas. De todo nuestro presupuesto se va en hacerle pagos a la agencia financiera, hacerle pagos para pagar el préstamo de la casa, el préstamo del carro, el préstamo de tal cosa, el préstamo de la mueblería, el financiamiento en tal sitio, el financiamiento en lo otro, en lo otro, en lo otro, y no me dan los chavos para el futuro. Y debería ser al revés, debería ser que yo debería tener una prioridad en invertir en mi futuro, invertir en mi plan de retiro, invertir en el dinero para que mis hijos puedan tener una buena educación, abrir cuentas que sean proyectándose hacia el futuro. ¿Sabes que las inversiones que uno hace planificando el futuro cobran intereses? O sea, te crecen. El dinero crece cuando tú inviertes en el futuro. Pero cuando tú inviertes en el pasado, el banco lo que hace es chuparte en intereses. El banco te cobra a ti. Te cobra a ti, te cobra a ti, te cobra a ti, te cobra a ti. Y uno está mandando chavos que al final cuando tú miras el estado de cuenta, wow, con todos los chavos que yo le he mandado a esta gente y mi préstamo casi no ha bajado. La deuda sigue casi igual porque le estoy enviando todo eso en intereses. ¿Sabes que así mismo aplica cuando nosotros nos enfocamos solamente en lo que ocurrió en el pasado? Invertimos en nuestro pasado, invertimos con dolor, con rencor, con arrepentimiento, con decisiones, tomando las mismas decisiones que nos llevaron a cometer tantos errores en el pasado. Y eso es lo que hace es chuparnos y cobrarnos intereses y cobrarnos intereses. Y al final cuando nosotros miramos con qué vamos a trabajar el hoy y el mañana, si no me está sobrando ni tiempo, ni esfuerzo, ni nada, no me queda. Agotando nuestras relaciones, hablando siempre de los mismos temas, de los mismos temas, de los mismos temas, de los mismos temas. Déjalo. Es tiempo de asignar hacia el futuro. Asignar hacia el futuro. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser las condiciones de mi retiro? ¿Con quién yo quiero estar en ese punto? Porque identificar con quién yo quiero estar en ese punto es vital. Porque entonces cualquier otra persona, ¿verdad? Estoy hablando de los solteros de la casa, aleluya. Cualquier otra persona que llegue, si no cumple con los requisitos que yo establecí para lo que yo quiero cuando yo llegue a ese punto final en mi vida, mira, lamentablemente no te puedo abrir la puerta. Tú no eres lo que Dios me habló. Esto nos ayuda a establecer filtros en la vida. Amén. Lo que yo quiero cuando yo llegue a ese punto. Yo quiero irme de viaje a tal edad, yo quiero ir para Europa. Lamentablemente, pues entonces eso me va a ayudar a filtrar todas las demás decisiones que yo tengo que tomar hoy.
¿Por qué? Porque yo tengo una cuenta donde yo estoy depositando allá todos los meses. Yo saco dinero para este objetivo que yo tengo, que yo me puse de acuerdo con mi esposa, y esas son las cosas que nosotros queremos hacer. Así que lamentablemente no puedo estar desperdiciando mis recursos. Yo no puedo estar desperdiciando mis recursos de esa manera. Con los recursos que nosotros asignamos, nosotros vamos a construir el futuro. Si queremos el mejor futuro, necesitamos asignar los mejores recursos. Asignar los mejores recursos. Las cosas que yo voy a invertir en esto, yo voy a dar lo mejor de mí. En mi trabajo yo voy a dar lo mejor de mí. En mi relación yo voy a dar lo mejor de mí. En la relación con mis hijos yo voy a dar lo mejor de mí. Lo mejor. No puedo dar lo mediocre y esperar lo mejor. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Lo que tú des, eso es lo que tú vas a recibir de vuelta. Para los que están apuntando, Lucas 6:38. Pero si nosotros damos lo mejor de nosotros, mira esto que brutal, cuando nosotros sembramos en fe, dice: buena medida, apretada, remecida y rebosando, aleluya. Te lo proyecta Dios como que para pompearte. Mira lo que yo voy a hacer por ti si tú siembras en mí, si tú das lo mejor. Si tú das lo mejor, ¿qué es lo que nosotros estamos dándole a Dios? Pastor, pero si me estás hablando de familia, ¿qué tiene esto que ver con Dios? Tiene todo que ver con Dios. Te voy a explicar por qué. El versículo 3 dice: júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer de esta tierra de Canaán donde yo vivo, sino que irás a mi tierra y escogerás una esposa para él entre las mujeres de mi familia. Esto es planificación familiar. Planificación familiar. Estas cosas hay que escucharlas. Yo creo que Dios nos está dando una lección fuerte hoy, ¿verdad? Planificación familiar. Ahora mismo nosotros, ¿verdad?, en la cultura donde estamos, geográficamente nosotros no le planificamos a nuestros hijos sus parejas y ese tipo de cosas. Pero hay muchas cosas que sí nosotros podemos trabajar como padres. Y como hijos, también nosotros podemos identificar cuál fue la plataforma que se construyó para mí. Porque con cada decisión que toman los padres se están construyendo una plataforma sobre la cual los hijos van a edificar sus vidas. Y es lamentable. Yo trabajo en un lugar con muchos jóvenes y yo estoy viendo jóvenes que llevan sus vidas tratando de esquivar los boquetes en la plataforma que construyeron sus padres. Caminando de una manera y se caen, porque aquí hay una carencia, aquí hay unas cosas que mis padres no hicieron. Y yo me caigo por ahí, porque hay una carencia de respeto. Hay una carencia de consideración, hay una carencia, en mi casa todo el mundo tira para su lado. Hay una carencia aquí de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y entonces yo como hijo no entiendo por qué se me hace tan difícil llegar a acuerdos con la gente. Porque es que mami y papi estaban peleando todo el tiempo. No había manera de que se pusieran de acuerdo. Mira la importancia de nosotros sembrar lo mejor. Y entonces como hijos, si nosotros identificamos las carencias en la plataforma sobre la cual yo estoy edificando mi vida, yo puedo ver exactamente cuáles son mis objetivos principales que yo tengo que estar trabajando diligentemente para que mis hijos no tengan las mismas carencias, no se caigan por los mismos boquetes que yo me caí tantas veces. Amén. Hay que estar pendientes a estas cosas. Abraham le dijo a su siervo: para que mi hijo Isaac no se case con una mujer de esta tierra. ¿Por qué? Porque Abraham había metido las patas con una mujer egipcia. Y eso le costó, dice la palabra, 13 años de espera adicionales para que pudiera ver la promesa en Isaac. 13 años de tiempo correctivo, dicen los teólogos. Tiempo correctivo. Y Abraham sabía: yo no quiero que mi hijo cometa los mismos errores que yo.
Es decir, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a invertir para que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros? Para que nuestros hijos no se vean en la misma tentación. No, yo necesito asignar unos buenos recursos para que la próxima generación no pase por esto. Y entonces como hijos nosotros también identificar, porque donde mis padres no invirtieron, a mí me toca invertir. Si no hubo esa inversión, si no hubo eso, me toca a mí cortar allí. Cuando fallamos en la planificación, planificamos fallar. Te lo voy a repetir. Cuando fallamos en la planificación, planificamos fallar. Sin darnos cuenta, inconscientemente, si yo fallo en mi proceso de planificación, lo que estoy haciendo realmente es preparándome para un fracaso. Si yo no me preparo para las cosas que me voy a encontrar en el camino, si yo no me preparo para los retos, si yo no me preparo para los retos que puedan surgir, es mayor la probabilidad de que cuando llegue a ese reto me coja de sorpresa y me desbarate. De momento me encuentro con un Goliat allí. Necesito planificar. Y Abraham, en ese momento, cuando él estaba asignando los recursos, él dijo, yo estoy bien claro en lo que yo quiero. Y muchas veces para nosotros esto es bien difícil. Definir lo que queremos. Definir lo que queremos para nuestras vidas y definir lo que no queremos. Yo creo que es mucho más fácil si lo hacemos de la manera como lo hizo Abraham. Yo te voy a decir una cosa, se le dijo al siervo. Lo que yo no quiero es que mi hijo se case con una mujer de esta tierra. Hagamos el mismo análisis nosotros, para que eso nos ayude a nosotros a definir lo que sí queremos. Vamos a empezar eliminando lo que no queremos. Yo no quiero una persona que me falte el respeto. Yo no quiero vivir endeudado, ahogado en tanta deuda. Yo no quiero que mis hijos sean rebeldes. Yo no quiero que mis hijos crezcan carentes de la palabra de Dios. Yo no quiero que mis hijos se tengan que embrollar en préstamos para hacer sus cosas. Yo no quiero. Cuando nosotros identificamos lo que no queremos, eso nos ayuda a planificar. Entonces, ok, si estas son las cosas que yo no quiero, ¿qué tenemos que hacer para lograr lo que sí? Y ahí es que entonces esto nos va a ayudar a nosotros a identificar qué es lo que nosotros vamos a estar trabajando, cuál va a ser esa planificación familiar, cuáles van a ser esos proyectos de familia que vamos a estar trabajando para llevar nuestra familia hacia el diseño de lo que realmente queremos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que invertir? ¿Dónde tengo que invertir más tiempo? ¿Dónde tengo que invertir más recursos? ¿Dónde tengo que invertir humildad? Para atreverme a tener algunas conversaciones delicadas. Cosas que no las puedo delegar. Yo no puedo delegarle esto a la escuela. Si yo le delego esto a la escuela va a acabar con mis hijos. Tiene que haber relación. Y creo que la relación espiritual a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Dios me está llevando a entender en este tiempo la importancia de la relación. Cuando tuvimos nuestro primer hijo, mi esposa y yo teníamos toda la disponibilidad del mundo porque nos habíamos quedado sin trabajo los dos. Y hace poco me llevé a mi hijo mayor al trabajo y mi jefa me dijo, mira, camina como tú. Hubo influencia. Mi hijo menor nos está cogiendo a nosotros en una etapa en la vida que estamos bien ocupados. Trabajando, estudiando, ministerio, un montón de cosas. Y se ve la diferencia. De que de momento como que aquí hay otras influencias. Incluso mi hijo mayor, que ahora lleva desde el año pasado yendo a la escuela, yo lo veo cambiar.
¿Por qué? Porque tiene relación con otras personas y esas otras personas tienen influencia sobre él. Y en la medida en la que aumenta la influencia externa o fuera de mi casa, más tiene que aumentar mi relación con él. Porque va a llegar el día en el que él se va a ir de la casa. Y nosotros tenemos ese potencial, porque no me atrevo a decirte que tenemos el control. No lo tenemos. Pero tenemos el potencial de nosotros escoger cuán fuerte va a ser mi influencia en mis hijos. Y si yo estoy pegado de Dios, si yo tengo a Cristo bien vivo en mí y lo que yo le estoy transmitiendo a mi hijo es el amor de Cristo, es la sabiduría de Cristo, es la relación con Cristo, es la presencia del Espíritu Santo, es la palabra de verdad. Yo te aseguro que ahí es que se cumple. Si tú crías al niño en la palabra de Dios, nunca se va a apartar de ella. Pero estas son cosas que no se pueden delegar. Nos toca a nosotros. Y son cosas que se transmiten mediante el modelaje. Voy a saltar un par de cosas aquí. Quiero llegar a un punto. Dice la palabra que Isaac, cuando él iba camino hacia Moriah, cuando Dios le dijo a Abraham: lleva a tu hijo Isaac, al que tú amas, llévalo hasta Moriah y ve al monte que yo te voy a señalar y sacrifica a tu hijo allí. Yo creo que el versículo más dramático, para mí por lo menos, es cuando por el camino Isaac va llevando la leña y le dice a su papá, le dice: papi. Y el papá le dice: dímelo, hijo. Y él mira a su papá y le dice: mira, aquí está la leña para el sacrificio, pero yo no veo el holocausto. ¿Sabes que Isaac conocía los elementos del sacrificio? Porque era algo que su papá compartía con él. Entonces, esto a mí me voló la cabeza. Isaac, que era su hijo pequeño, conocía, entendía el sacrificio. Yo no entendía el sacrificio. Yo no entendía ni el sacrificio de Cristo, ni el sacrificio que hacían mis padres para que nosotros pudiéramos tener las cosas que teníamos. Una pieza clave en esto es que nosotros podamos tener un modelaje a tal nivel, un modelaje con relación. Que las cosas que yo hago, que yo pueda incluir a mis hijos también. La adoración que yo le levanto a mi rey, yo adoro a mi rey con mis hijos. En algún momento yo entré en conflicto porque Ale está jangueando en el altar últimamente. Y el Señor me confrontó: no lo aleje. No lo aleje porque Él está aprendiendo. Y esto es poderoso porque yo no aprendí eso en la niñez. Y si nosotros miramos todos los conflictos que la gente tiene en las escuelas mientras van creciendo, escuela intermedia, la escuela superior, wow, qué brutal hubiera sido si yo hubiera tenido a Cristo. O alguien alrededor mío pudiera haber tenido a Cristo, la historia tal vez hubiera sido bien diferente. Pero Isaac conocía el sacrificio, él lo entendía. Nosotros necesitamos incluir a nuestros hijos en nuestras decisiones, para que ellos puedan entender cómo es que esto funciona, porque en la vida no es fácil. ¿Cuántos saben que la vida no es fácil? ¿Cuántos saben que hay que sacrificarse? Entonces yo estoy trabajando con un montón de jóvenes allí en la Academia Challenge, jóvenes que no tienen idea de los sacrificios que les va a costar. Llegan a la academia y ya el tercer día se quieren ir porque me están diciendo que me tengo que levantar temprano por la mañana. Papi, prepárate. Porque es que en la vida hay que hacer sacrificio. No saben lo que es permanecer en una relación porque nadie les explicó que en el matrimonio se requiere hacer sacrificios. Porque a lo mejor mi papá y mi mamá no me dieron el modelo. Peleaban y se iban, y yo conozco que mi papá y yo conozco que mi mamá tenía esta relación y tenía después esta relación, y mi papá después tenía esta relación y después tenía esta otra, porque yo necesito entender el sacrificio que se conlleva
Porque nosotros como hijos estamos observando todas estas cosas. Observamos qué es lo que te hace reír, qué es lo que te hace llorar, qué es lo que te levanta por la mañana, qué es lo que te desanima. Y yo puedo ver cuando es difícil, cuando se te hace difícil levantarte a ti por la mañana. Yo lo veo, porque yo vivo contigo. Entonces, ¿qué yo aprendo? Que cuando llegue la prueba, cuando llega la discusión, cuando llega la diferencia, me voy. Me voy porque nunca me enseñaron a permanecer. Pero Isaac entendía el sacrificio. Él entendía. Esto es vital. Para que nosotros podamos tener familias bendecidas, esto es vital. Esto es vital. Que nuestros hijos entiendan el sacrificio. Ya estoy terminando. En el versículo 5 dice: el siervo le contestó, pero si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿Debo entonces llevar a su hijo a la tierra de donde usted salió? Y Abraham le dijo: no. ¿Para qué vas a llevar a mis hijos al lugar de donde Dios me sacó? Y cuando nosotros estemos planificando nuestros proyectos familiares, esto tiene que ser clave también y fundamental. Yo tengo que evitar, si Dios con tanto esfuerzo me sacó a mí de allí, no, yo no puedo exponer a mis hijos a eso tampoco. ¿Para qué los voy a meter a ellos en la tentación? ¿Para qué? Y sabes que nosotros sí tenemos autoridad, tenemos potestad para influir en estos asuntos. Amén. El versículo 7 continúa: el Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes y me prometió dar esta tierra a mis descendientes, también enviará a su ángel. Mira la fe, mira la fe, mira la fe. También enviará a su ángel delante de ti para que traigas de allá una esposa para mi hijo. Los movimientos que nosotros vayamos a hacer, todo, porque estamos constantemente haciendo movimientos que involucran a nuestras familias. Muévete en fe. Muévete en fe. Y muévete en fe, te lo digo en el aspecto motivacional de que tú le creas a Dios de lo que Dios te ha dicho, pero te digo también que sujetes tus decisiones a la voluntad de Dios. Porque no podemos pretender que Dios bendiga algo que Él nunca nos ordenó hacer. Dice la palabra que cuando Dios le reveló a Moisés el diseño del tabernáculo, la gloria de Dios no descendió hasta que la obra del tabernáculo estuvo construida. Cuando hubieron completado la obra, ahí descendió la gloria de Dios. Y era una gloria tan pesada que no podían ni ministrar los sacerdotes. La bendición de Dios. Dios no va a bendecir algo que tú no hayas construido. Él te manda a construirlo. Construye en fe, en base a lo que Dios te ha hablado, en base al diseño, en base a los principios, a los valores que Dios ha transmitido a tu vida a través de su palabra. Construye en fe, construye en fe, porque todos estos valores y todos estos principios son los que nosotros le transmitimos también a nuestros hijos. Si mis hijos pueden ver que yo soy fiel con Dios en la economía, ellos van a aprender a ser fieles con Dios en la economía. Si yo les reflejo a Dios que yo soy obediente en cuanto al compromiso que tengo con mi relación con Él. Estaba escuchando el testimonio de un joven hace poco también en un video por YouTube que decía, yo no tenía, había muchas cosas, pasé por unas etapas de rebeldía en mi vida, pero siempre me acordaba que mis padres por la madrugada cuando yo me levantaba estaban con la Biblia abierta, estudiando la palabra de Dios allí. Y por alguna razón, cuando yo pasé mi momento de aflicción, me dio con meterme en la palabra a buscar soluciones. ¿Y sabes que las encontró? Nosotros transmitimos estas cosas mediante el modelaje a nuestros hijos. Ellos están viendo. Y entonces, muchas veces nosotros queremos que Dios bendiga cosas que nosotros no estamos construyendo. Envueltos construyendo cosas que Dios nunca nos mandó a construir
y clamando a Dios ahí, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole que bendiga esto que estoy haciendo. Bendice esto, Señor. Yo sé que me mandaste para el otro lado, pero bendice esto que estoy haciendo. Bendice esta relación. Yo sé que tú nunca me mandaste a meterme aquí con esta persona, pero bendícela aquí donde yo estoy. No, no funciona así. No funciona así. Dios te revela un diseño y tu trabajo, mi trabajo, es construir en base al diseño que Dios nos ha revelado a nosotros. Y si nosotros somos obedientes en el diseño que Dios nos ha hablado, Dios lo va a bendecir. No hay ni que pedírsela. No hay ni que pedirle la bendición. Dice la palabra que ellos no tuvieron que clamar para que Dios descendiera a llenar el tabernáculo. Completaron la obra, Dios descendió. Causa y efecto. Obedeces, Dios bendice. Obedeces, Dios bendice. Obedeces, Dios bendice. Obedeces, Dios bendice. Termino con esto. En el versículo 8 dice: si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este compromiso. Así le dijo a Abraham. Entonces nosotros necesitamos movernos en fe, pero estar preparados para recalcular. ¿Alguien ha usado Google Maps? Google Maps, el GPS. ¿Sabe que hay veces que tú de momento te metiste por un lugar que no te debías haber metido? Y de momento Google Maps te dice recalculating, te lo dice la gringa. Recalculando. Nosotros necesitamos estar preparados para este tipo de situación también. Porque lamento decirte que no estás en control. Nosotros podemos declarar en fe y recibir una palabra y una visión del cielo y lanzarnos un proyecto y mira, yo creo y yo me muevo en fe en base a esto, pero en el caso de que esa mujer no quiera venirse contigo, mira, quedas libre de tu compromiso. Yo sé en mi conciencia que yo sembré lo mejor que yo tenía. Yo invertí lo mejor que yo tenía. Yo me dejé guiar por la palabra. Yo me dejé guiar por el diseño y por los principios. Yo quería lo mejor para mis hijos. Yo quería que lo mejor se hiciera. Pero, mira, a lo mejor cogí una curva. A lo mejor cambiaron las leyes. Aquí pusieron una carretera que es solamente de una dirección. Y a lo mejor no les enviaron el email a Google Maps, a la gente de Google. No se enteraron que cambió la ruta. Y por alguna razón Google Maps me está mandando por aquí, pero por aquí no es, no puedo entrar. Estoy tratando de entrar en contra del tránsito. Les voy a pedir que se pongan de pie. Porque, como les dije en el principio, la familia es bien importante para Dios. Y este capítulo habla acerca de la relación, porque la relación es el fundamento de la familia, las relaciones. Y este capítulo narra la historia de cómo este siervo fue en obediencia de su amo y fue allá a la tierra de donde salió Abraham y se encontró allí con una muchacha que se llama Rebeca. Y él le pidió a Dios, antes de encontrarse con Rebeca, le dijo: Señor, que la chica que yo me pueda llevar para que sea la esposa del hijo de mi amo, que sea la primera, que cuando yo le diga que yo quiero agua para beber, que saque agua y me diga: mira, te le voy a dar agua para ti, agua para los camellos también. Que sea una mujer considerada, que sea una mujer bondadosa, que sea una mujer esforzada, que sea una mujer considerada, que sea una mujer una mujer santa. Y entonces esta imagen que nosotros tenemos aquí del padre que busca una esposa para su hijo y envía a su siervo, ¿no se te parece en algo? ¿No se te parece a la imagen del padre que tiene un hijo que ama y envía a su Espíritu Santo para preparar la esposa de su hijo? Habrá gente aquí que crea que Dios está preparando una iglesia santa y sin mancha, sin arruga y sin mancha. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo aquí en la tierra para preparar la esposa del hijo, la
esposa de Cristo, que es la iglesia. La Biblia lo habla así en muchas ocasiones. Y entonces Abraham pudo hacer este sacrificio porque él había tenido un encuentro real con este Dios que tiene una relación tan brutal. Cuando Dios lo llamó a que él fuera a sacrificar a su hijo allí en Moriah, allí él conoció al Dios verdadero, al Dios de los cielos, al Dios que sustituyó el sacrificio de Isaac con el sacrificio del cordero. Y nosotros necesitamos entender y reconocer que con cada decisión que nosotros tomamos, nosotros estamos eligiendo entre el sacrificio de Cristo o el sacrificio de mis generaciones. Cuando yo decido poner mi propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, yo estoy despreciando el sacrificio de Cristo. Y yo estoy escogiendo, sin darme cuenta muchas veces, sacrificar mis propios hijos, mi propia familia, porque mi voluntad lamentablemente no es mejor que la de Dios. A mí me encantaría, en verdad no, honestamente no. Ya yo entendí que no soy capaz de producir un pensamiento mayor al pensamiento de Dios. Pero cuando nosotros entramos en esta relación con Cristo, cuando nosotros aceptamos el sacrificio, esto es sustitución, y sustitución es base en la doctrina cristiana. El sacrificio que a mí me correspondía hacer por el precio de mis pecados, Cristo lo sustituyó. Y Él dijo: en vez de ti, me voy a meter yo. Y cuando nosotros estemos pidiéndole a Dios por la bendición de nuestras familias, nosotros necesitamos hacer un acto de sustitución. Yo voy a sustituir, Señor, y yo voy a sacrificar mi voluntad para que se haga la tuya. Y cuando yo hago esto, yo entro en una relación contigo, Señor, porque yo, al sacrificar mi voluntad, yo reconozco que necesito enterarme de la tuya. Y el Señor es tan y tan brutal, mi Dios está tan y tan pasado, que a Él le place hablarle a sus hijos acerca de su voluntad. Ahí con los ojos cerrados yo voy a hacer una oración. Y si hubiera alguien aquí que necesita una bendición para su familia, pueden pasar adelante, el altar está abierto. Queremos orar contigo por la bendición y la restauración de tu familia, por la restauración sobre todas las cosas de la voluntad de Dios en tu casa, la restauración del sueño de Dios con tu familia. Hay muchas cosas que nos corresponden hacer además de orar. Y esta palabra de hoy, esta enseñanza de hoy nos ha traído muchísimos principios que nos sirven para nosotros empezar a tomar unas decisiones, formar nuestros proyectos familiares. Y yo creo que yo nunca había hablado de familia como hoy. Es un tema que me tocó bien de cerca. Padre, tú que nos modelas a nosotros lo que es relación saludable, tú que tienes una conexión tan intrínseca, tan directa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfectamente conectados, perfectamente en acuerdo, que nos creaste a nosotros a tu imagen y semejanza, también con tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Nosotros necesitamos, Señor, que tú nos enseñes a poder reconciliarnos con nosotros mismos en muchas ocasiones, Señor, porque muchas veces nuestro espíritu, que está conectado a ti y te quiere obedecer a ti, quiere hacer una cosa que mi cuerpo y mi alma y mi carne no me dejan. Ayúdame, Dios, ayúdame a sujetar mi carne,
Ayúdame a ejercer dominio y control sobre mi alma y las emociones que yo siento que en muchas ocasiones me traicionan. Los impulsos que yo siento que en muchas ocasiones me alejan de ti, Señor. Pero en la mañana de hoy, Tú has querido revelarte, Señor, delante de nosotros aquí, tu iglesia, Señor, como un Dios que le importa tanto a la familia, porque la familia se compone de relación y tú, nuestro Dios, tú eres relación. Wow. Oh, shakante. Y así como tú enviaste a tu Hijo para reconciliarnos contigo, Padre, así, Señor, yo creo que nos has llamado, Señor, en esta mañana a reconciliarnos de una manera mucho más profunda contigo, Señor. No tan solo por nuestras propias necesidades, sino también, Señor, y más importante aún, Señor, por las necesidades de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor, de nuestras parejas, de nuestros futuros, Señor. Y yo creo, Señor, que a ti te ha placido, Señor. A ti te ha placido, mi Dios, manifestarte delante de nosotros como un Padre bueno, como un Padre perfecto, Señor. Tú que has decidido, Señor, ordenar todas las cosas en mi vida. Ordenar todas las cosas en mi vida para que no haya desconexión. Así como no hay desconexión en ti, así como tú estás perfectamente conectado, Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Oh. Así como tú nos enviaste a nosotros, Señor, también enviaste a tu Hijo a nosotros, Señor, para enseñarnos, para revelarnos esa conexión relacional. Así como el Hijo se sometió al Padre en todo, hubo conexión completamente, hubo acuerdo. Ayúdanos, Señor, dirígenos en este tiempo, Señor. Reconcílianos contigo, Señor. Tú conoces todas las cosas, tú conoces todas